Imagina un mundo donde el poder no se gana con buenas intenciones, sino con decisiones duras. Un mundo en el que mostrar debilidad es igual a firmar tu sentencia de muerte. Ese mundo no es una fantasía, fue la realidad en la que vivió Maquiavelo, y de alguna manera, sigue siendo la nuestra. Bienvenidos al vídeo. Maquiavelo lo advirtió, o te rompes o te vuelves despiadado. Hoy vamos a recorrer las ideas del hombre que fue llamado el maestro de la astucia, un pensador que entendió algo que muchos todavía no se atreven a aceptar: el poder no se comparte, se toma. A lo largo de la historia, los débiles han sido eliminados, olvidados o usados por los fuertes. Y lo curioso es que esto no ha cambiado mucho. En tu vida personal, en tu trabajo, en tus relaciones, si no aprendes a ser fuerte, estratégico, incluso despiadado cuando es necesario, terminarás siendo controlado por otros. En este vídeo, vamos a descubrir quién fue Maquiavelo, por qué escribió El Príncipe y cuáles son las lecciones que todavía hoy se aplican en la política, en los negocios y hasta en lo social. Pero también vamos a derribar mitos, porque no todo lo que se dice sobre él es verdad. Antes de comenzar, quiero que pienses en esta pregunta. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿prefieres que te amen, o que te teman? Porque según Maquiavelo, en un mundo donde la lealtad es frágil, el miedo es mucho más confiable que el amor. Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a desnudar la filosofía de uno de los pensadores más polémicos de la historia. Y al final de este vídeo, entenderás por qué Maquiavelo creía que no hay término medio: o aprendes a resistir y volverte despiadado, o la vida misma te va a romper. Para entender a Maquiavelo, primero hay que entender el mundo en el que nació. Italia en el Renacimiento no era un país unificado como hoy, sino un conjunto de ciudades-estado en constante conflicto: Florencia, Venecia, Milán, Nápoles y los estados pontificios. Cada ciudad buscaba expandir su poder, y entre ellas había guerras, traiciones y conspiraciones políticas casi todos los días. En medio de este caos nace Nicolás Maquiavelo en 1469, en Florencia. Desde joven se involucró en la política y llegó a ser un funcionario importante de la República Florentina. Era un diplomático, un hombre que negociaba con reyes, papas y príncipes. Esto le permitió observar de cerca cómo funcionaba realmente el poder, más allá de los discursos bonitos. Pero su suerte cambió cuando la familia Medici recuperó el control de Florencia. Maquiavelo fue acusado de conspirar en su contra, encarcelado, torturado y finalmente desterrado. Fue durante ese exilio cuando escribió su obra más famosa, El Príncipe. Este libro no fue escrito como un tratado filosófico cualquiera, sino como una guía práctica de supervivencia política. Maquiavelo quería mostrarle a los gobernantes cómo mantener el poder en un mundo despiadado. Piensa en esto: Maquiavelo vivió en una época donde una traición podía costarte la vida en cuestión de horas. Donde una alianza firmada hoy podía romperse mañana. Donde la piedad y la bondad eran vistas como debilidad. En ese contexto, ¿qué consejo podía dar alguien que había visto a reyes perderlo todo por confiar demasiado? Por eso El Príncipe no habla de cómo ser bueno, sino de cómo ser efectivo. No se trata de moralidad, sino de estrategia. Y aunque fue escrito en 1513, muchas de sus ideas siguen siendo incómodamente reales hoy. Así que ahora que ya conoces el contexto y la vida de Maquiavelo, pasemos a lo más interesante: sus principios del poder. Ideas que han guiado a líderes durante siglos y que siguen marcando la diferencia entre quienes dominan y quienes son dominados. Maquiavelo no escribió El Príncipe para adornar bibliotecas, sino como un manual práctico para gobernar. Y aunque sus consejos fueron polémicos, sobrevivieron siglos porque describen la realidad humana tal cual es. Vamos con los principios más impactantes. 1. El fin justifica los medios. Esta es quizás la frase más famosa, pero también la más malinterpretada. Maquiavelo no decía que todo vale por capricho, sino que cuando el objetivo es mantener el poder y garantizar la estabilidad, a veces las decisiones duras son inevitables.
No se trata de ser cruel por gusto, sino de ser estratégico. 2. Es mejor ser temido que amado. Aquí Maquiavelo golpea fuerte: la gente puede amarte hoy y traicionarte mañana. El amor es voluble, pero el miedo es más constante. Claro, advertía que un líder no debe ser odiado, porque el odio es peligroso. La clave es encontrar el punto donde la gente te respete, aunque sea por temor. 3. Virtud y fortuna. Para Maquiavelo, la vida se mueve entre dos fuerzas: la fortuna, el azar, lo inesperado, y la virtud, la capacidad de actuar con decisión, audacia y astucia. Los líderes que triunfan son los que no dependen de la suerte, sino que saben adaptarse y forzar las circunstancias a su favor. 4. La apariencia lo es todo. Maquiavelo entendió que los hombres no siempre juzgan la verdad, sino lo que aparentas. Por eso aconsejaba que un príncipe debía parecer virtuoso, aunque en secreto hiciera lo contrario para mantener el poder. La imagen pública es un arma. 5. El control absoluto. Un gobernante, decía, debía ser tan astuto como un zorro para detectar trampas, y tan fuerte como un león para enfrentar a los enemigos. La mezcla de inteligencia y fuerza era lo que aseguraba el dominio. Estos principios suenan duros, incluso fríos. Pero lo cierto es que Maquiavelo no inventó estas reglas, solo las observó en la vida real. Reyes, papas, generales y hasta empresarios de hoy siguen aplicando, consciente o inconscientemente, estas mismas estrategias. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos aplicar estas ideas maquiavélicas en nuestra vida actual, sin ser príncipes ni gobernantes? Ese es el siguiente paso de este viaje. Hasta aquí hemos visto el contexto y los principios que Maquiavelo propuso. Pero la gran pregunta es: ¿qué sentido tiene todo esto para ti, que no eres príncipe ni rey? La respuesta es clara: más del que imaginas. Porque el juego del poder no se limita a los palacios, también se juega en la oficina, en las relaciones y hasta en las redes sociales. 1. En el trabajo y los negocios. Piensa en la competencia laboral. Si eres demasiado confiado, otros pueden aprovecharse de ti. Aquí aplica la idea de parecer virtuoso. Un empleado que sabe mostrar seguridad, aunque por dentro tenga dudas, genera más respeto. Un jefe que combina firmeza con astucia evita ser manipulado. Ser maquiavélico en el trabajo no es ser malvado, es aprender a proteger tu posición y a proyectar autoridad. 2. En las relaciones sociales. Maquiavelo diría: no muestres todas tus cartas. La gente puede usar tu debilidad en tu contra. Mantener cierto misterio y no revelar todos tus planes es clave. También aplica el principio del miedo. No se trata de asustar a tus amigos, sino de dejar claro que eres alguien que merece respeto. En la vida real, la persona que nunca pone límites suele ser la más utilizada. 3. En la política y la sociedad actual. Mira a los grandes líderes modernos. Muchos de ellos aplican la estrategia maquiavélica sin decirlo. Usan la apariencia, controlan el discurso público, proyectan fuerza incluso en medio de la crisis. Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping. Más allá de ideologías, todos han sabido utilizar las mismas reglas que Maquiavelo escribió hace 500 años. 4. En el emprendimiento y proyectos personales. El mundo de los negocios es despiadado. Si no te adaptas, mueres. Aquí entra el concepto de virtud, la capacidad de actuar con decisión, tomar riesgos calculados y no esperar pasivamente a que la suerte te favorezca. El emprendedor que se lanza, que arriesga, que se reinventa, está aplicando una lección maquiavélica. La enseñanza es clara. Si quieres sobrevivir y destacar, no basta con ser bueno. Debes aprender a ser fuerte, astuto y, cuando la situación lo requiera, despiadado. Pero claro, no todo en Maquiavelo fue aceptado. Sus ideas fueron tan polémicas que muchos lo llamaron el maestro del mal. Así que en el siguiente bloque veremos las críticas, los malentendidos y lo que realmente quiso decir con frases que hasta hoy son mal interpretadas. A lo largo de la historia, pocas figuras han sido tan polémicas como Nicolás Maquiavelo. De hecho, de su nombre nació el adjetivo maquiavélico, que hasta hoy usamos para describir a alguien astuto,
manipulador o incluso malvado. Pero, ¿realmente fue él tan cruel como la gente cree? La verdad es que gran parte de las críticas hacia Maquiavelo vienen de una lectura superficial de El Príncipe. Sus enemigos políticos lo acusaron de justificar la tiranía, y la Iglesia lo censuró porque sus ideas parecían contradecir la moral cristiana. Para muchos, su frase «el fin justifica los medios» fue casi una invitación a la corrupción y la violencia. Sin embargo, lo que Maquiavelo hacía no era promover la maldad, sino describir la realidad. Él no inventó la traición, la manipulación ni la crueldad. Simplemente mostró que los gobernantes de su tiempo las usaban para mantenerse en el poder. Y su intención, más que aplaudir esas acciones, era advertir que un príncipe ingenuo no sobreviviría en un mundo tan despiadado. Otro malentendido común es pensar que Maquiavelo promovía la crueldad sin límites. En realidad, aconsejaba que, si un líder debía ser cruel, lo hiciera de manera rápida y decisiva, para luego gobernar con estabilidad. Es decir, prefería una acción dura que evitara años de caos, antes que una debilidad constante que desgastara al pueblo. También se dice que Maquiavelo despreciaba la moral, pero él mismo reconocía la importancia de parecer virtuoso. Lo que cuestionaba era depender solo de la bondad para gobernar, porque en la práctica, decía, la gente no siempre responde con gratitud. En resumen, Maquiavelo no fue el padre del mal, sino un observador frío de la naturaleza humana. Lo odiaron porque mostró una verdad incómoda, que la lucha por el poder rara vez es limpia. Y con esto llegamos a la parte final, el cierre de nuestro viaje. Un mensaje poderoso que resume la enseñanza central de Maquiavelo y la conecta con tu vida hoy. Después de recorrer la vida, las ideas y los malentendidos en torno a Maquiavelo, podemos resumirlo en una sola frase. El mundo no es para los débiles. La historia nos muestra que quienes no supieron defenderse, quienes confiaron ciegamente o quienes no tuvieron la astucia suficiente, terminaron siendo olvidados o destruidos. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. La vida es una batalla constante donde la fuerza, la estrategia y la apariencia juegan un papel más importante que la simple bondad. ¿Significa esto que debemos ser crueles todo el tiempo? Number. Significa que debemos estar preparados para ser duros cuando la situación lo demande. Que no podemos permitir que la ingenuidad nos vuelva vulnerables. Que la fortaleza mental, la disciplina y la capacidad de tomar decisiones firmes son las verdaderas armas de quien quiere sobrevivir y prosperar. Míralo en tu vida personal. Si no impones límites, otros lo harán por ti. En tu trabajo, si no muestras valor, alguien más tomará tu lugar. En tus relaciones, si no proyectas respeto, terminarás siendo manipulado. En todos los casos, el mensaje de Maquiavelo resuena como un eco de hace 5 siglos. O te rompes, o te vuelves despiadado. Y aquí está la paradoja final. Incluso si no quieres jugar al poder, el poder jugará contigo, porque siempre habrá alguien que busque dominar, controlar o aprovecharse. Y en ese momento no tendrás opción, o te defiendes con astucia, o quedas expuesto. Así que la próxima vez que dudes en mostrar tu fuerza, recuerda esto. La historia no premia a los que esperan pasivamente, premia a los que se atreven a actuar. Como dijo Maquiavelo, la fortuna favorece a los audaces. La pregunta es, ¿vas a dejar que la vida te rompa? ¿O vas a aprender a ser despiadado cuando más lo necesites?